Bendiciones, bienvenidos una vez más a Anclados en la Palabra. El día de hoy traigo un invitado muy especial. Él es Alfredo Valdés y viene de Evangelismo Urbano. ¿Cómo es evangelismo? Dilo para que la gente escuche cómo es la cosa. Nosotros hacemos la siguiente intro. Bendiciones, mi gente. Esto es Evangelismo Urbano. Una forma diferente de predicarte a Cristo. Hoy nosotros vamos a hablar un tema que yo sé que todo el mundo tiene que estar hablando de eso en estos días y es Halloween. Alfredo, cuéntame. Yo creo que ese es un tema sumamente interesante que lo tratemos. En primer lugar, antes de introducir el tema, quiero agradecerte la oportunidad que me brinda de estar en este espacio, un espacio que Dios va a usar para que mucha gente pueda recibir una palabra fresca. Amén. Y una palabra que pueda transformar su vida. Amén. Yo creo que es necesario que nosotros hablemos de Halloween. Pero háblame, Alfredo, del origen. Dime, ¿qué es Halloween? ¿Cuál es su origen? Mira, antes de hablarte del origen, yo quiero que la gente sepa que la iglesia de hoy ha buscado la manera de parecerse más al mundo. Y hoy se están celebrando ese tipo de fiestas, pero la gente no conoce el contexto y el origen de esas fiestas. Por eso vamos a hablar un poco del origen de la fiesta. Porque la gente ve mucho los disfraces, la calabaza, las luces. Se ve todo muy bonito, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Sí, porque que realmente la gente ve simplemente lo de adelante, pero no sabe la historia detrás. Hablar de Halloween en sus inicios, contrario a lo que mucha gente piensa, que se origina en Estados Unidos, porque es el país que lo ha hecho más popular y más comercial, pero no se origina en Estados Unidos, sino que viene desde los años 300 antes de Cristo. Ya se celebraba una fiesta. Los celtas originaron estas fiestas a la cual ellos llamaban la fiesta, el festival de Samhain, que era el dios de la muerte, el que ellos consideraban. Entonces, estas fiestas que ellos celebraban era a final del año, porque entendía que iban a empezar un año nuevo, y en esa fecha específicamente, era como que si se abriera un portal donde los espíritus de los muertos, espíritus demoníacos, espíritus de seres de otra dimensión, llegaban a este mundo de los vivos y atormentaban. Muchos espíritus supuestamente se entiende que visitaban a sus familiares. Algunos hacían maldad, otros no hacían maldad. Y ellos encendían las velas y la calabaza para que los muertos pudieran encontrar el camino a casa. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso tiene un origen satánico, porque también era una fecha en la cual se cometían o se realizaban muchos actos que Dios prohíbe en su palabra, que tiene que ver con brujería, ocultismo y ese tipo de cosas. Es así, sacrificios. Entonces tú me estás diciendo a mí, Alfredo, que Halloween, lo que se celebra en Halloween es la muerte. Es la muerte. En México, por ejemplo, se celebra el Día de los Muertos. Algo totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico, pero ellos le hacen el culto a la Santa Muerte, como ellos le llaman. Entonces, en el Halloween, eso era lo que se celebraba. Se hacían muchos tipos de sacrificios y esos sacrificios incluían desde animales hasta humanos, desde niños hasta mujeres vírgenes, que se les sacrificaba al dios de la muerte, a Samhain, y ellos entendían que si no hacían ese sacrificio, entonces Samhain podía tocarlo a ellos, podía tocar los hogares o maldecir hogares, maldecir las casas. Entonces, allí no se celebra nada bueno. Todo eso tiene que ver con el ocultismo y con cosas que Dios prohíbe en su palabra. Para que tú veas que por eso es tan importante tener conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo, porque cuántas personas celebrando Halloween sin saber qué hay detrás de esto. Y algo también que me llama mucho la atención y es algo que se ve muy inocente y quiero preguntarte, Alfredo, es esta parte cuando los niños van y tocan tu puerta, dulce o truco, dime, ¿qué es? Mira, fíjate,
que hoy en día, como tú dices, se ve muy inocente. Y cuando tú miras a los niños con sus disfraces, hacer ese tipo de cosas, quizás tú piensas que es una broma o algo, pero eso tiene un origen también satánico. ¿Por qué? Porque se entendía que Shamaim o los espíritus que venían del otro universo, iban a los hogares y tú tenías cuando tocaban la puerta que hacer un trato con ellos. Si tú hacías un trato, algún tipo de sacrificio, entonces ellos no te tocaban y no te pasaba nada. Por el contrario, si tú te negabas a hacer ese trato, entonces tu casa iba a ser maldecida. Wow. Tú notas que hoy en día, por ejemplo, los niños que hacen eso, cuando no le dan dulce, ellos hacen un tipo de maldad, le tiran huevo a la casa, le tiran piedra, pasteles, porque es como si fuese una broma que el niño está haciendo. Ah, no me diste dulce. Te tiran ese tipo de cosas. Pero en la cultura celta era que la casa quedaba maldita. Si tú no le hacías, si tú no dabas si tú no hacías el trato con ellos, entonces la casa iba a quedar maldita. En este caso, son los niños que atacan en tu casa o te hacen algún tipo de broma. Wow. A raíz de eso es que viene esa palabra, que como tú dices, se nota muy inocente, pero tiene una raíz muy, muy, muy oculta, muy oscura. Exactamente, ¿Entiendes? muy dañina. Dañina. Wow. O sea, acabamos de decir esto, que es algo que se ve tan inocente, es algo que se ve tan bien, un dulce. Cuando hablamos de dulce, todo el mundo piensa en algo, ¿verdad? Algo bonito. Pero en la antigüedad, eso que representa un dulce ahora, en la antigüedad representaba un sacrificio con la muerte o con el dios de la muerte. Y al representar ese tipo de sacrificio, hoy en día la gente no sabe qué significa. Porque los Estados Unidos, igual que siempre, han popularizado muchas cosas que provienen del paganismo y se comercian. Por ejemplo, fíjate en la Navidad. El personaje de Santa Claus o Papá Noel, como le llaman, yo no sé cuánto nombre tiene, viene de un origen de un monje católico. ¿Me entiendes? Pero la compañía Coca-Cola norteamericana le dio el color que nosotros vemos hoy. Ese personaje de Santa Claus antes se robaba a los niños. O sea, el origen. Pero hoy ya le lleva regalo a los niños. La comercialización. Y en Halloween, eso es lo que nosotros vemos. Una cultura que ha llegado a Latinoamérica, pero más que a Latinoamérica, está siendo practicada en las iglesias. Y se ha expandido tanto que, como tú dices, se ha comercializado tanto que, o sea, ya tú ves los lugares, donde quiera que tú vas, las tiendas, hasta en las casas, poniendo adornos de Halloween. O sea, bueno, ya es precisamente como la misma Navidad. Así como tú ves que todo el mundo llena la casa de bombillitos y de todo, así están las cosas con Halloween. En Perú, hace varios días atrás se celebró una fiesta de Halloween. Y esa fiesta de Halloween, en una iglesia, fueron más de 600 jóvenes. Se le dio un regalo, un premio a aquel que llevó el disfraz más espeluznante. Y dice que se convirtieron varias personas, pero yo no sé a quién se convirtieron. Porque en una fiesta de Halloween, en lugar donde no está Dios. Donde no está Dios, yo no sé a qué se convierte, ¿me entiendes? Entonces es una práctica que hoy en día está teniendo mucha participación en la iglesia. Artistas famosos, lo pueden buscar en las redes, diciendo, vístase, compre un disfraz, celebre el Halloween con sus amigos, haga amistades. Y yo creo que eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra. Totalmente. Mira, Alfredo, y precisamente hablando de la palabra, ¿qué nos dice la palabra concerniente a esto? Porque sabemos que esto es un acto totalmente contrario a la palabra, pero ¿qué dice? Mira, o sea, ¿cuál es esa palabra que está contrarrestando lo que es Halloween? Mira, cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros no vamos a encontrar que eso es algo que Dios prohíbe tajantemente. Hay cosas en la iglesia, hay cosas en la palabra de Dios que están un poco
difícil de descifrar y hay que buscar la manera de uno estudiar, hacer una buena teología para entenderlo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el ocultismo, la Biblia es lo suficientemente clara. Y Dios en su palabra dice, precisamente en Deuteronomio capítulo 18, versículo 2, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará a estos de la nación y delante de ti. Fuerte. Entonces Dios es claro. Todo lo que tiene que ver con ocultismo, con brujería, con todo eso que trae espíritu y abres portales espirituales a alguien que supuestamente cree en Dios, Dios lo prohíbe. También dice en Levítico capítulo 26, la persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le eliminaré de mi pueblo. Eso no se necesita explicación porque eso está bastante claro. Y hoy en día, como te mencionaba ahorita, la iglesia está siendo parte de esto. Y esta fecha de Halloween, 31 de octubre, se ha convertido, o no se ha convertido, desde sus orígenes, ha sido una fecha puntual para que las personas que practican santería, brujería y todo ese tipo de cosas, hagan todo tipo de rituales y sacrificios. Es así. Y eso, tú sabes, Alfredo, también que esto está tan difícil, hablando ya en cuanto a la iglesia, que para algunas madres es difícil porque los colegios, hay muchísimos colegios, muchísimas escuelas que celebran Halloween. Y tú ves que te mandan a que tú tienes que mandar a tu niño, te mandan a decir que tú tienes que mandar a tu niño disfrazado para la escuela. Y es difícil este proceso que estamos Tú estás pasando. viendo, por ejemplo, ahora supermercados que están vendiendo calabaza, que están vendiendo las velas, los disfraces, tela de araña, disfraces de brujas, cosas que son espeluznantes. Y esto de la calabaza es sumamente interesante hablar de eso, porque en la antigüedad, la cultura celta, ellos ponían esta calabaza y las velas para que los muertos encontraran el camino a su hogar y no se perdiera. O sea, que tiene un origen en la época que hoy la gente no conoce y piensa que es solamente una decoración. Y no es una decoración. Eso tenía un propósito para que cuando los espíritus llegaran y visitaran el hogar, vieran que esa gente estaban celebrando el día de ellos, el día de los muertos. Y hay algo interesante que la gente tiene que saber, y es que el muerto no vuelve a la vida. El muerto ya no tiene ninguna incidencia en el mundo de los vivos. ¿Qué dice la palabra? La palabra es clara con eso. Claro, la palabra dice en Hebreos 9:2, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. O sea, después que usted murió, ya usted no vuelve a tener incidencia. De hecho, vemos a Jesús en la parábola del rico y Lázaro. El rico le dice, Padre Abraham, déjame yo volver a mi casa para yo avisarle a mis hermanos del sufrimiento que paso aquí. Y dice Abraham, ninguno entre los muertos puede volver a donde los vivos. ¿Me entiendes? Abraham tienen y a los profetas. Entonces, Dios mismo establece en su palabra que ya no hay un contacto entre los muertos y los vivos. Y en Halloween, eso es lo que se celebra, la muerte y el contacto que puede tener un muerto y un vivo. Cosa que es antibíblica totalmente. Así es. Y es tan triste ver cómo personas, o sea, se pueden dejar envolver por esto. Porque, no sé, desde mi punto de vista, yo puedo decir, pero eso es algo como tan ilógico, tan tonto, o sea, tú celebrar la muerte. Tú llenar, yo no sé si es en este mismo tiempo o creo que es otro tiempo que hay, que también celebran los muertos y llenan las calles de velas y todo eso. Bueno, eso es, eso tan... Mira, el día de Halloween, que lo celebraban los celtas, a través del tiempo, la Iglesia Católica fue tomando ese día para ponerle el nombre de los santos difuntos.
o víspera de los muertos, porque ya el 1 de noviembre entonces se celebra el Día de los Muertos. El 31 de octubre se celebra el día de Halloween. Entonces, ese día de Halloween la Iglesia Católica lo conmemoró como víspera de los santos difuntos o de los muertos. El día antes, porque ya el día después ellos celebraban a los muertos. Entonces, yo quiero dejar algo claro. Y es que la iglesia de hoy no puede ser parte de esto, porque cuando la iglesia se hace parte de este tipo de celebraciones, está abriendo portales a espíritus que van a dañar su vida de fe. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro. Yo quiero decirle a la iglesia, es más, no a la iglesia, a todo aquel que celebre este tipo de festividades, no se lleven de que esto simplemente es una fiesta. No se lleven de que esto simplemente es moda. Tengan en cuenta que hay algo que va a dañar su vida, va a interferir en su vida espiritual, en su vida de fe, en la relación de pareja, porque usted está trayendo el ocultismo, lo oscuro, lo malo, y eso no tiene nada que ver con Dios. Es así, pues hoy les hemos traído este tema. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, que usted pueda ahora entender la razón por la cual nosotros como cristianos no debemos celebrar Halloween. Además de Alfredo, la palabra dice que nuestro Dios, Él es vida, Él es la verdad y Él es la vida, y que Él nos ha dado vida juntamente con Él. O sea, ¿para qué yo tengo que celebrar la muerte si el Dios al cual yo le sirvo es vida? Y que cuando estábamos muertos, que andábamos muertos en delito y pecado, Él nos dio vida. O sea, nosotros hemos resucitado. En lugar de celebrar la muerte, resucitamos la vida que el Señor nos ha dado. Amén. Eso es así. Así es. Muchísimas gracias, Un Alfredo, placer estar aquí. por estar aquí, por nutrirnos con esta palabra. Y recuerde que esto es Anclados en la Palabra. Dios les bendiga. Bendiciones.